glorificar a Dios en esta hora, aleluya. Así que vamos a adorar a Dios. Ahí no te está, adora a Dios. Aprovecha este momento de gloria, este momento de bendición y adora el nombre del Señor. Dios nos está invitando a que le adoremos. Dios le está invitando a que exaltemos su gloria en este día. Bendito el nombre de Jesús. Si Dios ha sido bueno contigo, glorifica su nombre en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta hora te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu mover en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu obra fiel, Señor, permanece con cada una de nuestras vidas, Señor. Aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú continúes ministrando, tú continúes fortaleciendo, tú continúes bendiciendo esta hora, Señor. Oh, muévete, paséate, Dios, en cada hogar que está, Señor, conectado en esta hora. Derrama tu gloria, tu presencia, contesta peticiones, sana a los enfermos, bautiza con Espíritu Santo y fuego, Dios mío. Bendice cada oído en esta hora, Padre, para poder seguir recibiendo lo que tú quieres seguir hablando a tu pueblo, a nuestras vidas en esta hora, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú la mereces, solo tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria y toda honra, Señor. Oh, Padre, toma control de cada vida, cada mente en esta hora, aquellos que están cargados, aquellos que están, Señor, desanimados en esta hora. Yo te pido que tú le fortalezcas, Señor, y te glorifiques de manera especial y poderosa ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora vamos a continuar hablando un poco acerca de la guerra espiritual que nosotros estamos viviendo, de la guerra espiritual que estamos viviendo, y volvemos a tocar otra porción de Apocalipsis en esta hora. El tema de hoy se llama apretando las tuercas. Apretando las tuercas. El que vive en Puerto Rico ha oído mucho esto. Puede que otros países latinos también han oído este término que se usa específicamente cuando las cosas tienen que ser corregidas. Corregidas. Y una de las cosas que usted ve mucho en este libro de Apocalipsis, sobre todo en el tema de las 7 iglesias, a 5 de ellas, Dios la llama a que corrijan unas cosas que están pasando en esas congregaciones en específico. Bendito el nombre del Señor. Y la semana pasada hablábamos de esta iglesia que tenía el espíritu de Jezabel dominando sobre ellos en aquella congregación. Y vamos a hablar lo que Dios le habló en Apocalipsis 2, versos 13 en adelante a la iglesia de Pérgamo, donde había otro espíritu moviéndose peligroso, el cual tenía que ser corregido, tenía que ser cambiado, erradicado por el bien de la congregación. Cuando Dios quiere corregir, es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios al que ama, corrige. Muchas veces en el mundo hay una corriente de que el amor de Dios lo permite todo y no dan paso a entender que parte del amor de Dios es la corrección. Y muchos entienden, muchos allá en el mundo dicen que lo que nosotros llamamos como corrección es como tratando de hacer que Dios quiere emitir juicios o hacer cosas malas a la gente. Y eso supuestamente no refleja el amor de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos de la corrección de Dios, no estamos reflejando el amor de Dios, por al contrario, la corrección de Dios es una reflexión clara del amor de Dios para el mundo, para la iglesia. Por eso, cuando yo estoy haciendo algo mal, Él me quiere corregir, porque Él me ama tanto que dio su Hijo unigénito para que yo fuese salvo y para que no perdiese esa salvación. Así de grande es el amor de Dios. Así que en el transcurso del camino que estamos llevando aquí, en un momento dado, Dios nos va a corregir o a apretar las tuercas. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2,
versos 13 en adelante, dice: yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bendito Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Esta palabra que Dios le habla a Pérgamo, usted ve que desde el comienzo Dios le está hablando fuertemente a la iglesia porque la llama el trono de Satanás. Y el hecho de que Dios la llama el trono, donde está ahí el trono de Satanás, nos indica de que la iglesia estaba grave, estaba mala, había algo bien, bien malo. La gravedad del asunto era a tal punto que Dios tiene que decirle que ahí estaba el trono de Satanás. Y cuando Dios le habla así a la iglesia, ¿verdad? Es un momento que cuando uno evalúa, no dice, wow, la iglesia estaba en una condición espiritual bien pobre, porque estaban dejando pasar demasiada de muchas cosas. Y como parte de la guerra espiritual en la que nosotros vivimos, Satanás va a tratar de incitar a la iglesia a hacer cosas incorrectas para él infiltrarse poco a poco, engañar a la gente y hacer ver creer como que todo está bien, pero en realidad todo está mal. Y cuando Dios le habla a la iglesia de Pérgamo, la tiene que corregir de una forma fuerte, de una forma que la sacudió de una forma que ellos tuvieron que abrir los ojos. Yo imagino cuando ellos ven el mensaje que Juan les manda y leen lo que están y lo que les manda Juan y dice, wow, espérate, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que está mal y no nos hemos dado cuenta. Había unas cosas positivas, retenían su nombre, no negaban la fe en unos momentos dados. Parece que hubo un momento dado donde había unos periodos, que esto es lo que pasa en muchas congregaciones, unos periodos donde como que hay ese momento, ese mover del espíritu, donde hay ese toque del espíritu, ahí Dios se mueve, pero no como él quisiera moverse, no como él quisiera hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas muchas veces y hay cosas que él hace, pero no hace todo lo que él quisiera hacer. Si la iglesia de hoy entendiera claramente lo que él quiere hacer, lo que Dios quiere hacer, las iglesias estarían con esa pasión desesperada para que esta palabra fuera llevada hasta lo último de la tierra. Estuvieron con una pasión desesperada por ver la gente sanada, para ver gente levantándose de las sillas de ruedas. Estuvieron con esa pasión desesperada para ver a la gente que está en las esquinas pidiendo dinero, pidiendo por salvación, predicándoles la palabra. Cuando Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, nosotros nos daríamos cuenta que cada uno de nosotros estaríamos convertidos en evangelistas todos los días, buscando a alguien a quien salvar, buscando a alguien a quien llevarle esta palabra de esperanza. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Mira, la iglesia primitiva era tan exitosa y era tan creciente en medio de la persecución porque ellos eran insistentes, ellos no desmayaban, ellos seguían buscando a quien salvar. Ellos sabían que su vida se exponía al peligro, pero aún así buscaban a quien salvar, buscaban llevar la palabra de Dios. Ellos, aún expuestos al peligro, aún siendo encarcelados, aún siendo torturados, eran insistentes en eso. Y una de las cosas que la iglesia de hoy en día yo creo que ha carecido es de ser insistente en lo que tenemos que ser insistentes. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante Dios. Y la iglesia de Pérgamo había perdido este sentido de responsabilidad a tal punto de que en un momento dado, en el verso 14, Dios le tiene que decir que tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam.
Y aquí uno tiene que entender el espíritu que estaba operando ahí, porque era el mismo espíritu que estaba operando en el tiempo de Balaam. Es lo mismo que Jezabel, cuando Dios le habla a la iglesia que del espíritu de Jezabel que había ahí dominando, porque era el mismo espíritu que dominaba en el tiempo del rey Acab y Jezabel, que había una persecución contra los profetas de Dios, había una insistencia en la adoración a ídolos, en sacrificar cosas a ídolos y a cometer fornicación. Y aquí en la doctrina de Balaam volvemos a ver cómo ese espíritu está moviéndose en esta congregación. Dice que esa doctrina enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel y de comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y esto estaba pasando en esta congregación. Estamos en una congregación, hablando de una congregación donde supuestamente el Espíritu Santo se mueve, donde supuestamente hay una sana doctrina, una iglesia que fue establecida por tal vez muchos de los discípulos que seguían a Cristo, y estaban permitiéndose este tipo de cosas. Un espíritu que viene a hacer guerra contra la iglesia, y ellos se dieron ante ese espíritu, ese principal. Por eso tú y yo tenemos que entender que en el mundo espiritual una batalla que batalla no solo contra ti en tu vida personal, sino batalla contra la iglesia en general. Quieren afectar lo que es la iglesia, lo que es las congregaciones. Y nosotros estamos en un lugar donde estamos peleando, estamos guerreando, estamos en un momento donde estamos en una batalla bien grande, una batalla bien ardua, y tenemos que apercibirnos, estar percibidos, porque a veces estamos lloriqueando por cualquier cosa, y todo esto es parte de esa guerra espiritual, hermano. Nosotros no podemos estar con ñeñeñe en este tiempo. Nosotros tenemos que pararnos firmes, tenemos que pararnos en la brecha. Estamos en una guerra espiritual. Pero no nos meten en las cárceles. Todavía podemos predicar con libertad, pero hay guerra espiritual en los aires, porque tal vez no nos meten a la cárcel, tal vez no nos torturan, pero a veces hay una vagancia, a veces hay una dejadez, a veces hay unas tonterías por las cuales las iglesias se dividen. Iglesias carecen a veces del mover del espíritu, y a veces esas cosas son peores, hermano, que estar encarcelados o estar siendo torturados, porque eso no permite a veces el mover del espíritu, y Dios quiere moverse. Desde que yo he venido al evangelio, una cosa que yo sé que Dios me ha dejado sentir es que Dios quiere moverse. Dios no quiere estar de brazos cruzados. Dios quiere, aleluya, estar haciendo cosas grandes dentro de su pueblo. Quiere realizar milagros, quiere mover, quiere dejar sentir su gloria. Él es un Dios vivo y de poder. La gloria de Dios no era para el tiempo primitivo solamente, es para este tiempo también. El tiempo que vivimos es peligroso. Las corrientes de este mundo, las corrientes secularistas que existen, le está haciendo guerra espiritual a la iglesia. Nosotros solamente estamos viendo lo que ocurre, estamos viendo los medios, pero en los aires hay algo que se está moviendo contra nosotros, y nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos. Hay días en que Dios va a abrir nuestros ojos espirituales y nos va a hacer dar cuenta de lo que realmente está pasando, y decimos, oh, wow, esto es lo que está pasando de verdad. Ahora es que estoy viendo con claridad. Hay principados que están ahí batallando, están ahí, no descansan, no cesan. Hay que estar de rodillas, hay que estar de ayuno como el día de hoy. Hay que estar vigilante, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que congregarse, bendito el nombre del Señor. Y cuando Dios comienza a apretar las tuercas, Él nos comienza a dejar a repetir lo mismo que nos ha dicho antes. Eso lo hemos oído antes. Ya tú lo has dicho antes, Pastor Elías, pero es que lo vamos a seguir repitiendo hasta que Cristo venga, porque no podemos, Satanás no descansa, iglesia. Satanás no descansa, y nosotros tenemos que ser insistentes. Usted no ha notado, Jesús era repetitivo muchas veces las cosas que él hacía en su prédica. Era insistente. ¿Por qué? Porque una cosa que Dios espera de su iglesia es que sea consistente. Y cuando dejamos que el enemigo nos gane la batalla, comencemos a ser inconsistentes. Mire, usted lo ve en el deporte. Hay gente que son prospectos, que entran con muchas promesas, entran con un buen augurio. Por eso las actitudes de muchos de ellos no los deja ser consistentes. Y a veces tienen temporadas buenas y a veces tienen temporadas malas. ¿Por qué?
porque llega un momento en que se descuidan y dejan de tener la consistencia que tenían. Y eso usted lo ve muchas veces, no solamente en los deportes, en muchas áreas de la vida. Usted ve que hay gente que dejan de ser consistentes y la iglesia tiene que ser consistente. Bendito el nombre de Jesús. La historia de Balaam, si usted la ha escuchado, si usted la ha oído, Balac y Balaam, en número 22, usted va a encontrar esa historia donde el rey Balac, rey de Moab, estaba atemorizado porque había oído cómo el pueblo de Israel venía arrasando con todo. El pueblo de Israel estaba bendecido por Dios desde que salió de Egipto, aún en su rebeldía, fíjese, aún en su rebeldía, Dios bendecía al pueblo de Israel. Y el rey Moab estaba atemorizado y él manda a llamar a Balaam, que era un profeta de estos que yo creo son de estos profetas que le gusta predicar por ofrenda, que les gusta predicar para complacer a los demás. Mire, hermano, yo he visto una cosa en este tiempo, y esto es acá tal vez mi punto de vista, tal vez personal, pero yo he visto muchos profetas que solo profetizan bendición sobre la gente. Ponen mano y solo es bendición y reparten ministerio y reparten bendición y Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro y de ahí no pasan y son poquitos los profetas que yo oigo que son capaces de reprender y llamar a la corrección en este tiempo. Yo no sé, esto es acá, ¿verdad? Yo aparte. Pero yo he visto esto mucho y este tipo de predicador se tiende a invitar mucho también. Se tiene las agendas llenas porque a la gente le gusta oír bendición. Este hombre me va a repartir bendición, va a repartir aquí oro y plata a todo el mundo. Aquí la situación financiera de todo el mundo se va a arreglar. La gente le gusta oír esto. La gente, ¿verdad? Muchas veces son tocados con este tipo de mensaje, pero no muchos se atreven a predicar corrección. Hay que corregir esto. Estamos mal en esto. Esto tiene que dejar de hacerse. Y Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí lo de la doctrina de Balaam. Tú tienes que sacar a esa gente de ahí. Tú tienes ahí los nicolaitas, que ya mismo vamos a hablar de ellos, que están ahí también haciendo daño. Necesitamos profetas en este tiempo que hablen este tipo de mensaje, porque Dios es el mismo. Si Dios daba este mensaje antes, ¿por qué no lo va a dar ahora también? Y más en este tiempo cuando la iglesia necesita tanta corrección. Pero muchos profetas tienen miedo a perder la ofrenda, a perder las puertas, a que les cierren las puertas por dar un mensaje que desagrade a la gente. Nosotros no damos mensajes para agradar a la gente. El mensaje lo damos porque tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Tenemos que obedecer a Dios primeramente. Y yo sé que esto a veces no cae bien. Yo sé que esto a veces revuelca las mentalidades de mucha gente, pero hay que hablarlo porque Cristo viene y viene a buscar una iglesia que esté viviendo en santidad. Y esa es la realidad, iglesia. Y cuando usted busca número 22, usted va a ver a Moab que manda a llamar a Balaam. A Balaam parece que tenía cierta fama de ser un hombre que lo que bendecía era bendecido y lo que maldecía era maldecido. Así que Moab pensaba, bueno, mi ejército yo no creo que pueda contra Israel, porque lo que yo estoy oyendo de Israel es que esa gente están acabando con todo el mundo y estoy aquí atemorizado. Pero voy a llamar a Balaam para ver si él los maldice. Porque si él los maldice, yo creo que tengo un chance de derrotar a Israel. Así que mandó a llamar a Balaam. Y dentro de todo el capítulo 22, ¿verdad? Que solo lo voy a resumir, usted va a ver que Balaam y Balac tuvieron unos cuantos encuentros donde el rey Balac invitaba a Balaam a maldecir a Israel. Pero Balaam siempre se le revelaba a Dios y le hablaba. Y Dios le dejaba ver claro a Balaam que ese pueblo de Israel era un pueblo bendecido. Por más que lo maldijeras, no iba a lograr nada contra aquel pueblo de Israel, porque los había sacado de Egipto con fuerza, los había sacado de Egipto en victoria y los iba a mantener en victoria. Y varias veces Balac incitó a Balaam para que maldijera a Israel, para que los maldijera, pero Dios no dejaba a Balaam maldecir
al pueblo de Israel, bendito el nombre del Señor. Y cuando usted lee esa historia, usted dice, wow, la verdad que Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo hace y punto. Cuando Él dice que va a bendecir, bendice y punto. Cuando Él dice que va a abrir puertas, Él abre puertas y punto. Llegó un momento en que Dios se molestó con Balaam. Y está la historia que está en el verso, capítulo 22, verso 21 en adelante, donde Balaam iba con su famosa asna, la famosa asna que habló. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Desde chiquito nos la enseñaban en la escuela bíblica y se acuerdan de la laminilla aquella con el burrito aquel. ¿Usted se acuerda de eso? Yo me acuerdo cuando me enseñaban todo esto. Y aquel asna vio el ángel de Jehová. En el verso 23 me llama mucho la atención porque cuando yo empiezo a leer lo que dice Apocalipsis a Pérgamo, hay algo que yo veo la conexión entre lo que Dios le quiere decir a Pérgamo cuando habla de la espada con la que va a hacer juicio Dios en aquella iglesia de Pérgamo. El asna dice que vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada, oye bien, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Y más adelante usted va a ver que Balaam empieza a pelear con esa asna, la azota, la castiga, no entiende, pero ¿qué le pasa a esta asna? ¿Qué le pasa a este burro? ¿Qué le pasa? Que no se mueve, porque qué desobediente ha sido, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y la azotó varias veces, dice que 3 veces la castigó. Y dice el verso 28, una de las, ¿verdad?, de los versos más extraños para muchos en la Biblia, porque Dios dice que abre la boca del asna y dice a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá estuviera espada en mi mano, a que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerla así contigo. Y él respondió, no. Entonces aquel de Dios abre los ojos espirituales a Balaam. Entonces abrió Jehová los ojos a Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Lo interesante de esta conversación es que cuando el burro le habla, él siguió hablando como si nada. A mí si un burro me habla, yo empiezo a reprenderlo, le pongo la mano fuera de ese cuerpo. Empiezo a reprender en el nombre de Jesús. En esa conversación usted ve que el asna comienza a hablar naturalmente. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me has dado? Y tú sabes que yo nunca he hecho esto. Aquí hay algo que está pasando, pero tus ojos carnales no lo permiten ver. Y a veces nosotros nos estancamos y Dios quiere hacer algo de momento en tu vida. De momento Dios quiere corregir algo en tu vida, pero tus ojos carnales no te dejan verlo. Oh, yo siento a Dios, hermano. Tus ojos carnales no te permiten ver cuando Dios quiere hacer algo. Y de momento Dios está haciendo algo y tú no lo estás entendiendo, pero tú con tus ojos carnales no puedes ver. Entonces Dios tiene que abrir tus ojos espirituales para verla y tú entiendas la corrección que quiere realizar en tu vida. Cuando Natán fue donde David y le hizo aquel cuento de aquel hombre malvado que había hecho aquella cosa malvada, Natán va donde David y le hace toda aquella historia y David se enojó. David dijo, aquel hombre merece castigo, aquel hombre merece la muerte. Sus ojos carnales no lo estaban dejando ver lo que él quería, lo que Dios quería hacer, la corrección. Y cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, ahí fue que los ojos espirituales de David fueron abiertos. Tú eres aquel hombre. Y entonces David como que vuelve en sí porque él estaba ciego, porque esto es lo que el pecado hace, muchas veces nos ciega, no nos deja ver. Y cuando Dios quiere corregirnos, tendemos a resistirnos en vez de dejar que Él nos corrija. Cuando Dios quiere corregirnos, hay una tendencia del hombre muchas veces a resistir lo que Dios quiere hacer, a resistir la corrección que Dios quiere realizar. Y Balaam estaba decidido a mover aquella asna, que estaba decidido a moverla, a someter la obediencia para que hiciese lo que él quería, pero no se dejaba. Entonces Dios tiene que abrir los ojos de Balaam y ve a aquel ángel de Jehová que estaba en el camino
con una espada desnuda en su mano. Cuando usted mira lo que Dios le dice, Apocalipsis, a Pérgamo, y vamos a Apocalipsis nuevamente en el capítulo 2, cuando Dios le habla a la iglesia de Pérgamo, cuando dice en el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, ¿con qué? Con la espada de mi boca. Dios corrige con la espada, la palabra de Dios. Por eso aquí nadie puede venir con cuentos nuevos. Ya la palabra me dice cómo se hacen las cosas. La palabra me dice cómo se corrige todo. La palabra de Dios. La palabra de Dios fue lo que usó Jesús para responderle a Satanás cuando fue tentado en el desierto. La palabra de Dios es para corregir. Una de las cosas que hace es que nos instruye y nos corrige. Sí, nos edificamos y nos gozamos con estas historias, pero cuando estamos mal, la misma palabra nos dice cómo corregirnos. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios le habla a Pérgamo en esta congregación, le habla de los que tienen la doctrina de Balaam, los que estaban actuando contra el pueblo de Israel. Había algo en la iglesia, en esa congregación, que los hacía actuar contra el pueblo de Israel. Fíjense que mucha gente aún en este tiempo condenan al pueblo de Israel. Dios nos llamó a bendecir a Israel, aunque ellos no crean en Jesús. Aunque muchos de ellos no crean en Jesús, Dios nos llama a bendecir esa nación. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Esa palabra todavía permanece. Y yo oigo a veces mucho que aún en congregaciones, y se oye mucho en el mundo, que condenan al pueblo de Israel porque ellos sacrificaron a Jesús. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Ellos fueron los que cometieron ese crimen. Y esa mancha, por decirlo así, queda sobre la historia de Israel porque ellos fueron los que mataron a Jesús. Y a veces muchos en el mundo, aún en las iglesias, condenan a Israel por esos hechos que ellos cometieron, pero era algo que tenía que pasar, era algo que tenía que ocurrir. Y al día de hoy, los judíos no creen en que Jesús era el Mesías, ellos todavía están esperando el Mesías. Pero en ese libro de Apocalipsis nos dice que en un momento dado ellos van a recibir la revelación completa y Dios va a comenzar a corregir y Dios va a comenzar a hacer lo que él tiene que hacer. Ellos en un momento dado van a recibir ese conocimiento. Ellos en un momento dado van a llegar a reconocer que Jesús es el Mesías. Bendito el nombre de Jesús. Pero los que practicaban esta doctrina como que se oponían a Israel. Tú no puedes oponerte a Israel. A Israel tenemos que bendecirlo. A Israel tenemos que orar por ellos. Porque es una nación que Dios formó. De ahí salió nuestro Salvador. Y esa salvación no se quedó solamente con los judíos, sino que fue extensiva a los gentiles. Aleluya. Aquí tú y yo nos estamos gozando en este día porque esa salvación fue extensiva a nosotros y a todo el mundo, a todas las tribus que todavía la palabra aún no les ha llegado. Allí por ellos Cristo murió. A todas esas naciones musulmanas que no creen en Jesús, que se oponen al evangelio, por ellos Cristo murió. Los comunistas, los gobiernos comunistas, esa gente que viven ahí, aún la gente de ese gobierno, por todos ellos Cristo murió. Bendito el nombre del Señor. Y esta palabra de bendición sobre Israel la tenemos que expresar cada día en nuestras vidas. Bendice esta nación, protege esta nación. Esta nación, toda la historia hasta el día de hoy, ha estado rodeada de enemigos, pero hasta ahí ha estado en pie. Hasta el día de hoy todavía hay un propósito con ella que se verá en el futuro. Aquí lo vemos en el Apocalipsis, donde las cosas que van a pasar maravillosas con esa nación. Bendito el nombre del Señor. Dios hace una invitación al arrepentimiento. Dice que vendré a ti pronto, porque si no te arrepientes, voy a venir pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Voy yo mismo personalmente a bajar ahí y voy a emitir juicio. Y cuando yo emito juicio personalmente, no es fácil. Cuando yo corrijo, cuando yo comienzo a apretar las tuercas, hay dolor, hay llanto. Por eso Dios prefiere que nosotros nos humillemos. Dios prefiere que nosotros acudamos al arrepentimiento y nos humillemos. Bendito Jesús. Seamos capaces de ser humildes y reconocer nuestras fallas.
en este día. Yo creo que este día Dios nos ha estado incitando y nos ha estado recomendando, o más bien ordenando, que corrijamos nuestros caminos, que enderecemos nuestros pasos, porque si no, Él va a llegar con la espada de su boca. O sea, Él va a comenzar a apretar tuercas. Él va a comenzar a tomar otras medidas que Él no quiere hacer, porque Dios no quiere que nosotros suframos dolor. Dios no quiere que nosotros suframos consecuencias de nuestros errores. Él quiere que nos arrepintamos, y Dios nos está diciendo, nos está invitando hoy a arrepentirnos y corregirnos. Estoy haciendo esto mal, creo que no es tan difícil corregirme, no es tan difícil lo que Dios me está pidiendo, no es algo imposible, una cosa grande del otro mundo. Yo creo que lo que Dios a veces nos está exigiendo muchas veces no son cosas tan complicadas, son sencillas. Lo que tiene que ser un poco más diligentes y ser obedientes y estar dispuestos a cumplir con su llamado, con su propósito en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Servirle a Dios en este tiempo no es tan difícil. Servirle a Dios en este tiempo no es una carga, es una bendición. Ser obedientes es lo mejor, es la decisión más sabia que nosotros podemos tomar en este tiempo, iglesia. En este tiempo peligroso, nosotros, hermanos, tenemos que vivir derechito. No somos perfectos, pero no podemos agarrarnos a nuestra imperfección para justificar nuestras acciones. Que yo no soy perfecto, entonces nos agarramos de ahí todo el tiempo. No, Dios no está esperando que Dios sabe que somos imperfectos, Dios lo sabe. No tenemos que decírselo a Dios. Dios, tú sabes que yo soy, Dios lo sabe. Tú tienes que decirle a Dios lo que Él ya sabe. Tú tienes que obedecer. Yo tengo que obedecer. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios también nos muestra en un momento que ahí tenían los que tenían que retenían la doctrina de los nicolaitas, las cuales él aborrecía. Obviamente había un hombre llamado Nicolás, y muchos teorizan que este Nicolás era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en el momento que los apóstoles eligieron los 7 diáconos. Había uno que se llamaba Nicolás. Pero hay otras escuelas dicen que es otro Nicolás, que no era ese necesario. Pero este hombre también en esta doctrina había sacrificio de ídolos, había fornicación, era todo parte de ese mismo espíritu que estaba operando en esta iglesia. Obviamente un tal Nicolás convenció a muchos para caer en estos pecados que los alejaban de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice que Dios aborrecía esa doctrina, Dios aborrecía esa herejía. Bendito el nombre de Jesús. Y esa herejía afectó varias iglesias. Cuando una historia, y tú estudia, la historia de la iglesia, esa herejía de los nicolaitas afectó unas cuantas congregaciones en aquel tiempo. Porque, como digo, hay una guerra espiritual y muchos están cediendo a esa guerra espiritual. Esa es la realidad cuando usted mira todo esto, iglesia. Cuando usted mira las correcciones que Dios le hace a cada una de las iglesias del Apocalipsis, por lo menos 5 de ellas que Dios las tiene que corregir fuertemente. Éfeso dejó el primer amor. La Odisea era tibia. Estamos viendo unas situaciones que son situaciones de gravedad. A veces pensamos que no son de gravedad, pero son de gravedad. La dejadez es algo muy grave en este tiempo, iglesia. La dejadez es grave, es algo. Mire, es mejor estar con COVID en un ventilador que estar de dejadez, sinceramente. Porque es un estado espiritual grave, es un estado espiritual grave que va acabando con la iglesia, que va acabando con la vida espiritual. Y nosotros somos seres espirituales. Dios nos hizo seres espirituales. Sí, estamos en esta carne, pero Dios nos hizo seres espirituales. Y cuando tú tienes sensibilidad al Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta de todas estas cosas. Cuando hacemos algo mal, tú vas a sentir el toque del Espíritu, el redarguir del Espíritu Santo.
corrígete, enderézate. Quiero lo mejor para ti, pero tienes que corregirte. Y Dios creo que está apretando las tuercas en esta nación. Yo creo que Dios está apretando las tuercas en muchas áreas del mundo. Creo que Dios está apretando tuercas con todo lo que estamos viendo en este mundo, esta pandemia, toda la situación política, la inestabilidad racial, las situaciones que estamos viendo en muchas naciones del mundo. Yo creo que Dios está apretando las tuercas. Dios le está hablando claro a la iglesia, estas situaciones yo te las dije en la palabra. Yo te dije que habrían guerras, rumores de guerra, enfermedades, pestes. Yo te dije todo esto, nada de esto te debe estar cogiendo por sorpresa porque ya yo te lo dije. Tú tienes que hablar de esto, tú tienes que predicar de esto, tú tienes que advertir de esto. Aunque eso sea motivo de burla de ti y de otros, aunque se burlen de ti, aunque no te crean, tú tienes que hacer como Noé y seguir construyendo el arca que él te ordenó hacer. La gente se va a burlar de ti, la gente se va a reír de ti, la gente va a decir, estás loco. La gente va a encontrar falta de cordura en tu vida como la veían en Noé, perdón. Pero cuando Dios te dice algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Dios no falla a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios fiel y cumplidor. Y yo me gozo, gloria al Señor, en la fidelidad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Termino con esto que está en número 23, que es el capítulo que le sigue a la historia del asna que le habló a Balaam. Cuando usted va a ver que este encuentro entre Balac y Balaam era insistente. Balac, porque él veía que Balaam todavía bendecía a Dios, iban por un lugar, hacían altares, hacían sacrificios de bueyes y corderos, y Dios volvía y le hablaba a Balaam. Hay bendición sobre Israel, hay bendición sobre Israel. Y Balac, el rey Balac se frustraba porque él quería que se fuera un hombre maldecido. Pero llega un momento en el verso 19, que esta palabra a mí ya la hemos oído antes, hermano, pero yo la vuelvo y la leo y vuelvo y me gozo en ella. Número 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Él dijo, hay bendición, hay bendición. Al mismo tiempo dice, si hay maldición, va a haber maldición, si lo declara también. Porque Dios no va a tornar atrás lo que él dijo. Bendito el nombre del Señor. Él declaró bendición sobre su pueblo. Hay bendición sobre su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Por más que tus enemigos te maldigan, por más que tus enemigos se levanten contra ti, aunque se levante un fufú de esos contra tu vida. Los puertorriqueños me entienden lo que digo. Te hagan brujería, los santeros se levanten contra la iglesia y declaren maldición sobre tu vida. Mire que ellos lo hacen allá calladamente en su mundo, ellos allá declaran maldición sobre la iglesia, declaran maldición sobre los pastores, ellos declaran maldición, pero al que está en Cristo nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Bendito el nombre del Señor. Yo me acuerdo un día en Puerto Rico que vivía frente a una calle y yo no sé, allí en la noche alguien hizo un dibujo allí, eran unas señales ahí, había unas cosas ahí medias raras. Yo entendía que alguien había tratado como de maldecirle esta área, el área donde yo vivo. Pero yo dije, yo reprendí en el nombre del Señor porque yo sé quién me protege y esas cosas contra nosotros no funcionan. Contra el que está bien protegido por Dios, el que sirve a Dios en espíritu y le adora en espíritu y en verdad, estas cosas no funcionan. Por ahí guerra espiritual, iglesia. Esas son las cosas que nos hacen decir, no, hay alguien que me está tratando de maldecir, hay alguien que está tratando de hacerme mal. Allá en el mundo espiritual hay un plan que se está moviendo para levantarse contra mi persona, contra mi congregación, pero nosotros no nos vamos a dejar doblegar porque sabemos quién nos llamó, sabemos a qué fuimos llamados
Y nosotros vamos a seguir peleando esta guerra, hermano. No vamos a permitir que ni la doctrina de Balaán, ni los nicolaitas, ni el espíritu de Jezabel nos dominen este tiempo por más guerra que nos haga. Bendito Jesús. Cristo viene a levantar una iglesia poderosa y nosotros vamos a ser parte de esa iglesia poderosa que va a oír la trompeta cuando suene. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Suena la trompeta, pronto suena la trompeta. Aleluya, 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 aleluya. Estamos en guerra, pero estamos firmes. Sabemos quién pelea por nosotros. Sabemos que la Shekinah de Jehová va frente de nosotros, va a pelear nuestra batalla y no vamos a perecer, pero tenemos que ser obedientes. Y cuando Dios aprieta las tuercas, tenemos que entender que hay unos cambios que tenemos que realizar en nuestra vida. Cambios, cambios, cambios. Cristo nos cambió, pero todavía quiere cambiarnos un poquito más. Y yo creo que en la guerra espiritual que nosotros estamos teniendo, estamos viviendo, estos espíritus, estos principados, la incitación de ellos es a convencernos de que no cambiemos lo que estamos haciendo. El trabajo de ellos es, quédate haciendo lo que estás haciendo. Eso que estás haciendo mal, sigue haciéndolo. Esa dejadez que tú tienes, sigue ahí cruzado de brazos. Sigue así que vas bien. Sigue así con esa vagancia. Sigue así con esa dejadez. Sigue así. Pero nosotros, hermanos, sabemos a lo que Dios nos llama. Y aquí hay mucho trabajo que hacer. Los vagos no creo que entren al reino. Los vagos, yo no veo un vago en el reino de los cielos. No veo cómo un vago pueda entrar ahí. Porque el que es vago es desobediente. Y los desobedientes no van para ningún lado. Vamos a orar en esta hora, iglesia. Tenemos guerra espiritual, tenemos una batalla, hermano, que tenemos que seguir peleando. Yo creo que Dios nos está invitando a corregirnos. Dios nos está invitando a examinarnos y lo hace porque Él nos ama y quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros. Porque hay unas promesas que Él quiere cumplir. Hay cosas grandes que Él nos quiere hacer en medio de nosotros, pero Él quiere muchas veces que la iglesia en general se corrija. Y hoy es un día de examinación, un día donde tenemos que observarnos, tenemos que ver qué hicimos este año, dónde estamos parados, a dónde queremos ir el año que viene. Pero cuando pensamos en esta cosa, tenemos que pensar primero en la voluntad de Dios, qué Dios quiere hacer, cómo Dios me quiere, hacia dónde Dios me quiere llevar. En nuestra oración debe estar todos los días presente el decirle a Dios, Señor, ¿a dónde tú me quieres llevar? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú me quieres corregir? David decía, le pedía perdón hasta por los pecados ocultos. A veces hacemos cosas que nos damos cuenta que ofenden a Dios. Y aún Dios tocaba a David en el espíritu para que tocara ese detalle. Aún lo que me es oculto, corrígemelo, quítalo de mí, házmelo ver, porque no quiero fallarte, no quiero vivir una vida de pecado, no quiero vivir una vida que te desagrade. Tenemos que orar así, pedirle a Dios. Y Él va a abrir nuestros ojos espirituales cuando somos sinceros. Y su ayuda no va a faltar, iglesia. No va a faltar. Padre, te doy gracias por las maravillas que veo en tu palabra. Gracias, Señor, por las historias que veo tan hermosas que nos hablan, que nos enseñan. Gracias, Padre, porque en tu palabra vemos, Señor, que parte de tu trabajo con la iglesia hoy en día es corregirnos. Y sabemos que como tú nos amas, tú nos corriges. Como tu amor es tan grande y tan inmenso sobre tu casa, sobre tu pueblo, tú quieres enderezarnos, tú quieres que andemos una vida en rectitud, una vida en santidad, Señor. Oh Padre, yo sé, Señor, que tú eres paciente muchas veces con nuestras imperfecciones, pero hoy en día, Señor, entendemos, Padre, que tenemos que ser corregidos, porque tu amor nos corrige. Aquí estamos en tu presencia, Señor, con nuestros defectos y virtudes, pidiéndote, Señor, que nos corrijas, que nos ayudes a vivir una vida que te agrade, una vida santa, una vida pura, que tú limpies nuestro corazón, que tú erradiques de nuestra vida todo aquello que no te agrada, todo pensamiento que no te agrada, toda espina de amargura que todavía
está arraigada en nuestros corazones, que tiene que ser sacada, Señor. Arráncala en el nombre de Jesús. Sácala de nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Oh, Padre, en este día nos arrepentimos y te pedimos perdón por todo lo que te hemos fallado, Señor, por nuestra dejadez muchas veces no haber hecho tu voluntad cuando la podíamos haber hecho. Te pedimos que nos perdones en esta hora. Te pedimos, Señor, oh Padre, que perdones nuestra vagancia, que perdones, Señor, cuando no hemos querido, Señor, oír tu palabra, ser obedientes a ella. Padre, te pedimos que nos perdones en esta hora y nos ayudes, Señor. Oh, Padre, no permitas que todos estos espíritus, todas estas potestades y principados que nos quieren dominar, Señor, puedan imponerse sobre nuestra vida. Señor, en este momento nos aferramos a ti, nos agarramos a ti, Señor, y con la autoridad de tu palabra que tú nos confieres, reprendemos todos estos espíritus, reprendemos, atamos, Señor, todas estas potestades en las huestes celestes, Señor, que tratan de atacarnos, que tratan de dividirnos, que tratan de desanimarnos. Las reprendemos ahora, las echamos fuera en tu nombre, Señor, porque ellos no tienen potestad sobre nuestras vidas, no tienen potestad sobre tu iglesia, Señor, no tienen potestad ni la van a tener, Señor. En este momento, Señor, reconocemos, Padre, que no estamos peleando contra carne ni sangre, porque tu palabra nos los indica. Y contra todas estas fuerzas que estamos peleando, Señor, nos resistimos en esta hora. Las resistimos en tu nombre, Señor, porque no nos van a dominar. Oh Padre, Señor, sabemos que hay victoria y hay bendición sobre tu casa, sobre tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a vivir esa vida recta, a corregir, Señor, toda esa área de nuestra vida, Padre, que tal vez nos apartan de ti, que tal vez, Señor, sin darnos cuenta, Señor, nos han hecho, nos han, Señor, apagado un poco el espíritu en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú reavives el fuego en cada uno de nosotros, Señor. Reavives esa pasión por las almas en este tiempo. Que tú, Señor, reavives en nuestras vidas ese deseo de búsqueda, de orar, de llenarnos de ti, de leer la palabra, de estar congregados en todo. Oh Padre, no fallarte en el diezmo y la ofrenda, de no fallarte, Señor, a la lectura de tu palabra. Oh Padre, reavive en nuestras vidas ese deseo. Oh Padre, sabemos que tu Espíritu Santo lo quiere hacer. Sabemos que tu Espíritu Santo nos acerca a ti y nos da la fuerza, y con la dirección de Él vamos a tener victoria, Señor. Gracias te damos porque tú hoy en día nos adviertes nuevamente, nos quieres corregir, porque tú nos amas y nos muestras tu amor de esta forma en este día. Y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bien claro en este día. Entendemos, Señor, que algo tú quieres hacer en medio de nosotros, y algo quieres corregir, y algo tú quieres cambiar en nuestra vida para poder cumplir y hacer y cumplir con tu palabra todo lo que tú quieres realizar en nuestra casa, Señor. Bendícenos cada día más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.